Aquí os presento a Antonio González Clavero, inspector jefe de la Policía Nacional. Desde hace unos meses está jubilado. Ha tenido distintos destinos en la policía desde 1986, donde fue nombrado inspector. El primer destino fue en Barcelona, después estuvo en la UCRIF, en el Grupo de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales en Barcelona. Fue durante unos cuantos años profesor titular en la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Luego ascendió a inspector jefe en 2005 y fue jefe del Departamento de Ciencia y Técnica Policial en la Escuela Nacional de Policía. En 2010 se traslada a la Jefatura Superior de Castilla y León y es el comisario de la Comisaría de Distrito de Parquesol. Ha organizado diferentes cursos con las universidades de Salamanca, el Centro Universitario de Villanueva. Ha publicado diferentes libros, muchos artículos. El libro de Policía Nacional que tenemos de representación, que es uno de los libros que más se da de representación ahora fuera del Bicentenario, porque en el Bicentenario tenemos otros libros más específicos, es él su autor. Y bueno, muchas gracias por toda tu participación a lo largo de estos años en la policía y por lo que nos has dejado y por lo que nos vas a enseñar ahora con lo que sabes. Muchas gracias. Bueno, los pelos como escarpias se me han puesto. Bueno, buenas tardes ya a todos. Muchas gracias a los organizadores, a las organizadoras de estos cursos y a todos ustedes por su asistencia. Voy a tratar en esta exposición pues, dar un repaso de lo que ha sido la formación policial a lo largo de estos 200 años. Va a ser un orden cronológico y bueno, tengo la gran ventaja de que en el siglo XIX, la verdad es que poco puedo contar porque no he encontrado prácticamente nada de formación policial en esos años, de 1824 hasta principios del siglo XX, con alguna excepción como la que nos acaba de decir ahora mismo Vicente, con la Escuela de Cabos en territorios de ultramar, no precisamente en España. Entonces vamos a irlo desarrollando cronológicamente. Partimos de la base del 11 de enero de 1824, la fecha fundacional de la policía, y hoy concebimos la formación policial como un pilar fundamental en cualquier organización. Pero esto, lógicamente, no siempre ha sido así, ni muchísimo menos. De hecho, llegamos a la conclusión de que en estos primeros años la formación policial era prácticamente la transmisión de los conocimientos de los veteranos a los que ingresan nuevamente, por lo menos a no ser de algún estudio posterior que nos lleve a otra conclusión. En principio, creemos que puede ser de ese tipo, ¿no? Los conocimientos con que contaban los policías en esa época, teniendo en cuenta además que tenemos que trasladarnos a esas fechas, la profesión de policía ni siquiera podíamos considerarlo como una profesión, porque estaba al albur también de los avatares políticos, cesaban, no tenían una continuidad en su empleo, en fin, tampoco es que fuera un chollo el ser policía en esa época. Pasamos a los primeros albores de la formación policial. ¿Y por qué surge esta necesidad de la formación? Pues hablamos de la sucesiva profesionalización, lo pongo entre comillas, la profesionalización de la organización no es lo que entendemos hoy como esa profesionalización. Una necesidad de dar respuesta a los fenómenos delincuenciales de la época, la especial problemática delincuencial en las grandes urbes, que eran Madrid y Barcelona, y, sobre todo, el avance del terrorismo anarquista también en esa época, que se une a las graves alteraciones de orden público de primeros del siglo XX. ¿Cuál es la respuesta que se pretende dar a esta problemática? Articular una formación reglada, unas condiciones de acceso claramente definidas, unos planes de estudios que incluyan conocimientos teóricos y prácticos
y una capacitación para la actividad policial, algo que hoy en día lo vemos como lógico y normal, pero que en aquel entonces no lo era tanto. ¿Cuál es la primera noticia que tenemos, que también se la debemos a Vicente? En su obra de Policía e Imágenes nos hace la primera referencia a una escuela de policía o algo parecido a una escuela de policía. Nos vamos a enero de 1900 en la ciudad de San Sebastián y el promotor de esta escuela no es una entidad pública, sino es una entidad privada, como era la Sociedad Económica de Amigos del País. Entonces, tiene la particularidad, además de ser una entidad privada, admitía en sus aulas y en sus clases no solamente a policías, sino a cualquier persona que pudiera ir allí como oyente. Seguimos avanzando y nos vamos ya a lo que sobre el papel podía ser una escuela de policía. Nos vamos al Real Decreto de marzo de 1905, que nos dice que se creará en el Gobierno Civil de Madrid una academia o escuela de conocimientos útiles y ejercicios prácticos a la que, sin dejar de prestar servicio, esto es importante, concurrirán hasta 50 agentes de segunda, los cuales constituirán un cuerpo de aspirantes. Es decir, que en esta primera escuela no estamos hablando ya de una formación de gente que ingresa en el cuerpo, sino que son gente que está ya en el cuerpo. En concreto, son agentes de segunda. Las normas de ingreso son ser miembro ya de la policía en cualquiera de sus ramas, en aquel entonces eran de vigilancia, seguridad o servicios especiales, y en su última categoría. Es decir, es una especie de proceso de promoción o de consolidación de esa categoría. Los aspirantes, antes de entrar, deberán acreditar unos conocimientos generales mediante unas pruebas efectuadas al efecto. Todo esto que voy a relatar aquí hasta 1908 está sobre el papel, no se lleva a cabo. En 1907 hay un Real Decreto sobre la reorganización de la Policía de Madrid, y en el artículo 7 se hace referencia a esa creación de esa escuela de policía en Madrid. Hay un límite de aspirantes, que siguen siendo 50. Las materias a impartir son antropometría, fotografía, legislación, gimnasia, esgrima y práctica de servicios. Y la duración del curso serían de 6 meses. Había después unas pruebas de aptitud ante un tribunal. Repito que todo sobre el papel. Y, terminado el proceso, serían nombrados agentes de segunda. La asistencia a clase es obligatoria y deberían de compatibilizar las clases con la prestación de servicios. Esto fue una rémora casi insuperable, porque aunque en el Real Decreto y en las instrucciones posteriores se decía que se facilitara al alumnado la asistencia a clase, lo cierto es que en muchas de las ocasiones prácticamente no había alumnos en las aulas. Llegamos a 1908 y es cuando ya todo lo que hemos visto sobre el papel ya se implementa de forma efectiva, en concreto el 11 de enero de 1908. Aquí tenemos en esas fotografías pues, la inauguración de la escuela por las autoridades de la época. Estaba el ministro de la Cierva en concreto y otras autoridades civiles. Tal y como se establecía en el reglamento, el primer director de esa escuela tenía que ser el comisario general de vigilancia, que en aquel entonces era José Millán Astray, que a la vez de director impartía también la clase de práctica de los servicios. El resto del claustro de profesores pues eran personas muy conocidas y eminentes de esa época: Federico Lóriz, Millán de Priego, Pablo Salvat o Vicente Díaz. Es curioso que me llamó la atención, pone las clases de idiomas será diaria y alternas las de gimnasia y esgrima, es decir, que ya se le daba una cierta importancia al tema del idioma como materia que se impartía diariamente. Aquí algunas de las personalidades que formaban parte del claustro de profesores de la escuela, tampoco me voy a detener mucho. Llegamos en 1910 y a pesar de lo que decía el Real Decreto, que la escuela
radicaría en Madrid, tendría su sede en Madrid. Lo cierto es que en Barcelona se creó una escuela de similares características. Y estos centros, la verdad es que decayeron al poco tiempo y cayeron en el olvido hasta 1921, cuando la Dirección General de Seguridad se transforma en Dirección General de Orden Público y a su frente está Millán de Priego, que, si recuerdan, era uno de los integrantes del claustro de profesores de la anterior escuela. Avanzamos y llegamos hasta 1925, que hay un nuevo proyecto que se denomina la Escuela de Policía Española. En la exposición de motivos de esta Real Orden, pues son prácticamente de actualidad. Decía que la necesidad de la formación del policía estaba basada en la evolución de la delincuencia, que se había hecho cada vez más asociativa y especializada, incipiente internacionalidad de algunas de las bandas criminales que actuaban en nuestro país, y dotar a los aspirantes a policía de unos conocimientos teórico-prácticos que coadyuvaran a prevenir los distintos delitos o a descubrir sus autores en el caso de que ya se hubieran cometido. Se trataba con esta escuela de no incurrir en los mismos errores de las escuelas anteriores, sino de dar una continuidad en la formación y que el alumnado se dedicara exclusivamente a su formación. Las condiciones de ingreso: superar unos exámenes de aptitud, aprobar el plan de estudios establecido, lógicamente, que consistían en 2 cursos lectivos de 9 meses. Ya nos vamos a una formación de una cierta entidad, de conocimientos teóricos y conocimientos prácticos. Los aspirantes, como he dicho, tendrían dedicación exclusiva a su formación, reciben unos emolumentos también para su sostenimiento durante todo el proceso. Y esta escuela estuvo en funcionamiento de forma ininterrumpida hasta 1935, en la que con Hacienda hemos topado, pues por necesidades presupuestarias se eliminó por restricciones en el gasto público. ¿De dónde tiramos? De lo menos imprescindible teóricamente, que en esta época lo menos imprescindible sería la formación, y se suprimió esta escuela. Llegamos al tema de la guerra civil, al periodo de la guerra civil, y de 1935 a 1937 no hay ninguna noticia, por lo menos yo no la he encontrado, de centros de formación de policía. Sí que es verdad que ya en 1937, en plena guerra civil, en la zona republicana se crea la Escuela Técnica de Agentes de Vigilancia, e incluso tiene una dotación presupuestaria, en aquel entonces de 100.000 pesetas, y ya se asigna un director, profesores y auxiliares. Y también se crea para la parte uniformada, la que he dicho anteriormente sería para la parte no uniformada, la Academia Escuela del Cuerpo de Seguridad, con dos secciones, una formación de oficiales y otra formación de clases y guardias. En la zona nacional, en 1938, se crea también sobre el papel una escuela de policía. Y esta escuela de policía tenía como finalidad el formar o integrar a todos aquellos policías que se habían ido incorporando a las fuerzas de seguridad durante el periodo de guerras. Tendría su sede accidental en Valladolid, pero nunca se llegó a implementar. Terminada la guerra civil, y ya en 1941 se produce un cambio radical en el modelo policial. Desaparecen los cuerpos policiales que conocíamos hasta entonces, se crean una nueva estructura basada en esta ley del 41, reorganización de los servicios de policía, que da lugar a 2 nuevos cuerpos, que ya nos suenan más a todos. El Cuerpo General de Policía, que sustituye al de Investigación y Vigilancia, es de carácter civil y será el encargado de las tareas de información y de vigilancia. Y, por otra parte, el Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico.
que sustituye al Cuerpo de Seguridad y Asalto. Es de carácter militar y será el encargado de la prevención y mantenimiento de orden público. Digo esto de Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico porque, como muchos de ustedes sabrán, nosotros tuvimos las competencias, o este cuerpo en concreto, el de Policía Armada, tuvo las competencias de tráfico hasta 1959, que pasaron a la Guardia Civil. Bien, ¿cuál era la formación de los integrantes de estos cuerpos? Pues se crean dos escuelas. Una escuela general de policía que va a ser la encargada de la formación de los funcionarios de nuevo ingreso para ambos cuerpos, para el Cuerpo General de Policía y el Cuerpo de Policía Armada, y otra es la Escuela Superior de Policía, que esta es como de promoción interna, por decirlo de alguna manera, que eran encargados de formar a la escala ejecutiva para la escala superior o el comisariado. ¿Qué pasó con este modelo? Que a los pocos meses se dieron cuenta de que esto no podía funcionar, una escuela general de policía para formar policías armada y el Cuerpo General de Policía, porque las funciones eran completamente diferentes, la preparación era completamente diferente y total que esto se vio abocado al fracaso y a los 4 meses se modificó y se crearon dos escuelas diferenciadas, una para cada cuerpo, con sus secciones correspondientes. En la Escuela General de Policía se formaban los aspirantes a ingresar en el Cuerpo General y también a promocionar a los individuos de la escala ejecutiva a la escala de mando. Y, por otra parte, la Escuela Especial de Policía Armada, que posteriormente se denominaría Academia Especial de Policía Armada y de Tráfico en concreto, que era la preparación de policías de nuevo ingreso y también la preparación de los suboficiales para dar el paso a la escala de oficiales. No olvidemos que la Policía Armada tenía una estructura militar y los empleos eran militares, ¿no? Por eso hacemos lo de suboficiales a la escala de oficiales. Cada una tenía su propio cuadro de profesores y cada una tenía su propio reglamento. Hablamos ahora de la Escuela General de Policía, es decir, la preparación para el Cuerpo General de Policía. Se establece que radicará en Madrid, en este caso sí que es una escuela única que tiene su sede en Madrid. Estuvo provisionalmente, bueno, como siempre todas estas cosas vamos a matacaballo, y provisionalmente estuvo en unos locales que no tenían condición ninguna, para después, posteriormente, pasar a Miguel Ángel 5, que ya incluso puede haber aquí oyentes que hayan estado en esa... en el cuerpo de asalto no, pero en el de general ya estaba Martín allí, que estaba allí en el... Martín es eterno. Entonces, nos puede contar muchas cosas de esa escuela. Y por lo que yo he leído, es un sinsentido, porque la primera promoción, la primera convocatoria es del 41 y convocan 500 plazas para agentes de tercera clase del Cuerpo General de Policía. 500 plazas que no había dónde meterlos, porque ni eso tenía capacidad, ni la anterior escuela, ni la de Miguel Ángel 5 tenía capacidad para meter a 500. ¿Y ibais haciendo turnos? No, hacíamos turnos de mañana y de tarde. Claro, eso es. Eso se ha venido arrastrando hasta la formación en la Escuela de Ávila. También se formaban en distintos turnos y de la vieja Escuela de Ávila, digo, la de los ferroviarios, efectivamente, y también se compatibilizaba con el Escorial, que también iban al Escorial. Eran promociones inmensas. Bueno, todo esto que estoy diciendo ya nos suena porque se repite cíclicamente, se repite, ¿no? Entonces, bueno, en aquel entonces se convocaron 500 plazas. Se pedía bachillerato para acceder, para poder acceder a esa oposición, y sí que es verdad que se presentaron poco más de 3.700 opositores en esta primera oposición. Quizás porque las condiciones eran, no todo el mundo tenía bachillerato en esta época y la oposición tampoco era fácil. Bueno, veis las aulas y las clases, veis el profesor como tiene que ser, sobre elevado para ahí dar más prestancia, como tiene que eso es una categoría como aquí estoy al mismo nivel.
Bueno, continuamos. Ya en el 46, como os he comentado, ya pasa definitivamente a la calle Miguel Ángel 5, que hoy es la actual sede de la Dirección General de la Policía. La primera promoción que ocupa estas aulas son de 280 alumnos, que se les denominaba caballeros alumnos. No sé si esto tiene reminiscencias también militares, porque en las academias militares son caballeros cadetes o caballeros alumnos, depende de la academia, o caballeros alféreces cadetes, en fin. Bien. Y duraba el curso un año académico. Aquí ha habido de todo, a lo largo de la historia de la formación ha habido de todo, desde duraciones de 3 años, 1 año, 3 meses, depende de cómo te pillaba el tema. Salías inspector con 19 años, salías inspector con 28 como yo. O sea que, bueno, hay una variedad, ¿no? Y por otra parte, en la parte uniformada está la Academia Especial de Policía Armada. Que fijaros, que al principio estaban todos junticos ahí en el que no sé cómo se las apañaron, la verdad que no he encontrado, pero bueno, estaban todos juntos. Después ya se trasladaron a lo que todos conocemos hoy en día como el complejo policial de Canillas, que era la antigua Academia Especial de Policía Armada. Y aquí los cursos, al contrario que el Cuerpo General, sí que se realizaban en régimen de internado. ¿Por qué? Bueno, porque tenían unas características militares que lo que se conseguía con este régimen de internado, pues eso, una disciplina constante y la adquisición de una serie de valores que se consideraban fundamentales para su formación. En la Academia Especial tenían 2 secciones, una que se dedicaba a la promoción a oficiales, como hemos dicho antes, el curso era de 9 meses de duración y las asignaturas, bueno, pues las típicas, materias militares, profesionales, culturales, prácticas, y lo mismo era para personal de nuevo ingreso, la formación era parecida, pero mucho menos exhaustiva, lógicamente. En 1959, como he comentado anteriormente, las competencias de tráfico pasan a la Guardia Civil, aunque esto tampoco tiene gran influencia en la formación, porque la especialidad de tráfico no dejaba de ser eso, una especialidad dentro del Cuerpo de Policía Armado. En los años 60, esto también nos suena, se acometieron las obras de nueva construcción de edificios y remodelaciones. Aquí el señor Tejedor también tiene experiencia en ampliaciones de escuelas, porque las escuelas se quedan pequeñas, después vienen formaciones, macropromociones, como hubo de 5.500 cuando yo estuve. 5.500 es una promoción de la escala básica, unas cuantas promociones de 5.500 personas, que hubo que dividir las promociones en A y B, hubo que ampliar la escuela, en fin, todas estas cosas que siempre digo que se repiten, es algo que nos suena a todos y se repite constantemente. La falta de previsión de futuro, porque está claro, yo por las canas que veo por aquí, todos somos de 59, 58, 60, 61, todas estas macropromociones y estas edades nos jubilamos todos a la vez. Entonces, se crean necesidades que el político, no hay ningún político en principio, no tiene esa perspectiva, tiene una perspectiva de 4 años, no de 15 o de 20. Entonces, oye, que toda esta gente se va a jubilar, en un momento determinado se van a jubilar todos a la vez. Como pasa, como veremos, bueno, como estamos viendo en esta diapositiva, era tal la necesidad que se crearon no solamente la Academia de Canillas, sino que se crearon filiales, por decirlo de alguna manera. Había academias de formación en Badajoz, en Aguilafuente y en La Albericia, en Santander. Que los más viejos del lugar, ¿en qué universidad estudiaste? Yo estudié en Aguilafuente, en la Universidad de Aguilafuente o en la de Badajoz. Un gran pueblo. Aguilafuente. Aguilafuente, un gran pueblo. No me cabe la menor. De la provincia de Segovia. Sí, señor, la provincia de Segovia. No sé por qué lo dices, por alguna cosa. Sí, luego apostillo. Un gran pueblo, le debemos mucho a ese pueblo. Intuyo. Muy bien. Bueno, pues se amplió y ya llegamos a 1978, que es la transición hacia un nuevo modelo policial. Bueno, ya nos vamos a la Ley 55 del 78, el 4 de diciembre, que es
preconstitucional por 2 días, pero bueno, esta ley sí que sienta las bases ya de la creación de una policía democrática, al servicio del ciudadano, con una neutralidad política, una profesionalidad, en fin, se sientan esas bases. Esta nueva ley, otra cosa no habremos hecho a lo largo de estos 200 años, pero cambiar de nombre hemos cambiado para despistar al enemigo cantidad de veces, ¿no? Entonces, vamos cambiando y no sé si nos quedará alguna por cambiar más, ¿no? Entonces, bueno, no tengas mucha, no sea que... El Cuerpo General de Policía da origen al Cuerpo Superior de Policía y el Cuerpo de Policía Armada da, a su vez, la creación del Cuerpo de Policía Nacional. Hay como cosa curiosa, veis, la placa del Cuerpo General de Policía y la placa del Cuerpo Superior cambian completamente. Sin embargo, el emblema del Cuerpo de Policía Armada y el emblema del Cuerpo de Policía Nacional es idéntico, es el águila de San Juan, con una pequeñísima diferencia en las patas, que son el yugo y las flechas, que son de los Reyes Católicos, pero alguien interpretó que no eran de los Reyes Católicos y se cayeron de las patas del águila en cuestión. Bueno, la Escuela Superior de Policía pues tiene sus orígenes en esta ley. Se modifica ya la forma de ingreso y el plan de enseñanza con la doble misión que también hemos visto anteriormente de funcionarios de nuevo ingreso y funcionarios para el ascenso a las distintas categorías. Los requisitos en aquel entonces: nacionalidad española, estar en posesión de los títulos o condiciones legalmente exigibles del acceso a la enseñanza universitaria, lo que en aquel entonces creo que era el PREU y el COU. Yo estudié COU. El PREU venía de anterior. De antes. Dime, Martín. Quisieron pedir aprobado el acceso a la universidad. Sí, COU. Eso es. No, COU no. El acceso. Después COU se aplica el acceso específico a la universidad. Yo creo que antes del Yo lo tuve que hacer en la Universidad de Sevilla. En la Universidad de Sevilla, el COU selectividad. El COU selectividad. O el PREU, que era el preuniversitario también. Se exigían para hacer esos estudios son los que se exigían para poderte presentar a la posición. Y la edad, pues tener entre 18 y 28 años. Bueno, era un examen de aptitud física, pruebas físicas, examen psicotécnico y pruebas culturales. El plan de estudios en la formación, un curso de formación básica que tenía el carácter de eliminatorio, es decir, había que superar todas las asignaturas. Esto no difiere en gran medida de lo que tenemos actualmente. Y 2 cursos lectivos de formación específica conforme al plan de estudio. La escuela continuó ubicada en la calle Miguel Ángel 5, pero ya se veía que aquello no tenía condiciones ni tenía capacidad, y ya desde entonces ya se empezó a buscar una nueva ubicación para lo que es la escuela de policía, que vemos a continuación. Y el gran protagonista de este traslado fue el entonces jefe de la división que de enseñanza y perfeccionamiento se llamaba en aquel entonces, Federico Cabero. Él tenía claro que la escuela no podía estar en Madrid, porque en Madrid no se daban ni las condiciones, ni ese local tenía las condiciones, ni la ciudad en sí tenía las condiciones para llevar a cabo la formación que él consideraba idónea y adecuada para la escuela superior. Y entonces ya es cuando se empezó a hablar de una ubicación, y la ciudad elegida fue Ávila. Ya se habían comprado también unos terrenos, como veremos más adelante. Él tenía en la cabeza hacer una nueva escuela, pero provisionalmente quería sacarla de Madrid. Y entonces se eligió este antiguo colegio de huérfanos de ferroviarios, y es donde se ubicó la escuela
Superior de Policía. Con buen criterio, porque lo que iba a durar 2 años de construcción de la nueva escuela resulta que tardó, bueno, lo normal también, en vez de 2 años se fueron a 6, y supongo que el presupuesto también seguía un poco de lo que tenía. Pero bueno, en el 81 tenemos este reglamento provisional de la Escuela Superior de Policía. Tampoco voy a entrar en muchos detalles, lo tenéis en la diapositiva. Tenía un primer curso de formación básica y un segundo curso ya específico con área jurídica, técnica y el área complementaria. También había un periodo de prácticas y los alumnos al finalizar tenían que realizar una tesina sobre un determinado tema. La foto de abajo es muy representativa de lo duro que era el tema. Si os fijáis, hay 2 individuos que están pensando, y uno de los cuales todavía es profesor en Ávila. Luego desvelaré quién es. No, se lo diré al director para que tome las medidas que crea convenientes. Entonces, bueno, hombre, a ver, una cabezada tampoco viene mal de vez en cuando. Pasamos a la otra parte de la formación, que es la formación de Policía Nacional. Y esto sí que también constituye una revolución en lo que es la formación de los oficiales de Policía Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque la inmensa mayoría de los oficiales de Policía Nacional, igual que de Policía Armada, provenían del Ejército. Casi un 70% de los oficiales eran del Ejército. Había una pequeña parte que provenían de promoción interna, pero llegaban, creo recordar, hasta el empleo de comandante. Con este nuevo planteamiento, lo que se quería era oficiales propios de Policía Nacional, que siempre hay una controversia con esta historia de tal, los botas. Aquí tengo a un representante, ¿no? Jefe superior de Castilla y León. Yo creo que se malinterpreta todo esto. Eran mandos propios de Policía Nacional, eran tenientes de Policía Nacional, no eran tenientes de infantería, ni de caballería, no, eran tenientes de Policía Nacional, con un plan específico de estudios, pues muy parecido, por no decir idéntico, al que lleva a cabo actualmente la Guardia Civil. Es decir, una oposición para entrar. También se pide el bachillerato y la selectividad, y después 5 años de formación, de los cuales 2 eran en común con los aspirantes a oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil, y era en la Academia General Militar de Zaragoza. Pero después esos componentes de esa promoción ascendían a alféreces y se iban a su propia academia, que estaba en el Escorial, y donde terminaban su formación de 3 años y alcanzaban el empleo de tenientes y se incorporaban a sus respectivos destinos. No olvidemos que Policía Nacional tenía una estructura jerárquica y los empleos eran los mismos que en el Ejército, aunque no pertenecían al Ejército. ¿Cómo vamos de cráneo? Bien. Bueno, esta academia se inauguró oficialmente el 5 de junio del 82 y la primera promoción compuesta por 47 tenientes, que yo creo que después fueron bastantes menos numerosas esas, ¿verdad? Yo creo que después... 25, 15 y 15. Eso es. Porque yo coincidí en la Escuela de Ávila, coincidimos con los 15 alféreces. No, porque estábamos ahí. Ya se lo he dicho yo que no, porque estábamos escondidos y tal. Y además nosotros íbamos de secreta en aquel entonces. Íbamos de paisano todos. Luego hablaré de nuestra promoción, que es un caso... Yo iba de paisano también, iba de secreta también. Bueno, su formación era específica para la labor que iban a realizar, pues técnico operativo, técnico jurídico, formación humanística y moral, y formación física y deportes. Funcionó esta academia del Escorial hasta el 85.
En el 83 se producen los primeros pasos hacia la formación universitaria de los futuros inspectores de lo que sería el Cuerpo Nacional de Policía. Y como ya se vislumbraba una futura unificación del Cuerpo Superior de Policía y el Cuerpo de Policía Nacional, pues esa unificación pasaba indefectiblemente por la formación. Entonces ya se empezaron, se quería una formación de carácter universitario, abierta, y empezaron los convenios con distintas universidades, que iba allanando un poco el terreno hacia esa futura formación universitaria y consideración universitaria de los futuros inspectores. Y aquí llegamos a mi promoción, por eso la tengo un especial cariño. Entonces, en 1985, bueno, aquí hay una mujer que está ahí en el centro, que, aunque no os lo creáis, es esta misma mujer con distinto uniforme. Estás igual, por eso digo por el uniforme. Se ve claramente que no has cambiado lo más mínimo. Bueno, pues en 1985 hay una convocatoria en la que la primera vez que se exige estudios universitarios para acceder a la formación tanto de inspector del cuerpo, de aquel entonces Cuerpo Superior de Policía, como a teniente de Policía Nacional. Se pide una diplomatura universitaria como mínimo, 3 años de formación universitaria. El plan era hacer una formación común de 2 años, una formación de 2 años más un periodo de prácticas. El primer año sería común en Ávila con los componentes, los que aspiraban a inspectores del Cuerpo Superior y los que aspiraban a tenientes de policía. Y el segundo año, los que aspirábamos en aquel entonces a tenientes de Policía Nacional, nos desplazaríamos a la Academia de El Escorial. ¿Pero qué pasó? Pues que llegó el 86, llegó la ley orgánica, se hace efectiva la unificación de los dos cuerpos, nace el Cuerpo Nacional de Policía y casi sobre la marcha la formación también se tuvo que ir modificando. Entonces, ya se hizo una formación durante los dos años en Ávila, ya desapareció el tema del Escorial, y se nos hizo una formación común, porque teórica y en la práctica, los futuros inspectores saldríamos formados para mandar unidades uniformadas o unidades de policía judicial o todo tipo de unidades. Entonces, tenemos el honor, la satisfacción de formar parte de esa promoción que experimentaron con nosotros. Estoy convencido que fuimos conejillos de Indias, porque en la oposición eran, creo recordar, Mario se lo sabe, en total 180 temas. 101 temas de todos los derechos habidos y por haber, que yo no sabía ni que existían tantos derechos en el mundo, y 180 temas, y yo creo que nos hubiera salido mejor. Y examen ante el oral, el último era oral. Bueno, les estamos dando la chapa, no pretendo dar la chapa al resto de tal. Luego comemos juntos y recordamos el tema. Pero bueno, me quiero decir que las condiciones de acceso y las condiciones de esa oposición fueron muy duras. Yo que sé, 180 temas, eran muchísimos temas. Y los temas de derecho eran orales, era una prueba oral. Y lo más duro de todo fue aprender a nadar en la bañera para pasar aquella inmensa piscina que hay en Ávila, que yo cuando la vi dije, aquí me ahogo fijo y por un pelo. Pero bueno, aquí estoy. Bueno, continuamos. ¿Cuánto me quedan? ¿10 minutos? 9. Vale, voy. Bueno, la nueva y definitiva Escuela de Policía, que yo creo que ya todos conocemos, y el que no lo conozca yo invito a conocer esta escuela, que es uno de los mejores centros de formación de Europa, por supuesto, y yo creo que del mundo. Tiene una magnífica prensa, por sus dirigentes, básicamente.
Bueno, no voy a comentar más de la escuela, que la verdad es que podemos sentirnos orgullosos de este centro de formación. En el 86 volvemos otra vez lo he referido anteriormente, el Cuerpo Superior de Policía y el Cuerpo de Policía Nacional se unifican y dan origen al Cuerpo Nacional de Policía, que también podríamos hablar de por qué se elige ese nombre, Cuerpo Nacional de Policía. Pues porque a nadie le satisfacía ¿cómo nos llamamos? ¿Policía Nacional? No, Policía Nacional no, que parece que al Cuerpo Superior le absorbe el otro cuerpo. Y bueno, al final hemos terminado llamándonos Policía Nacional, pero después de mucho tiempo. Vale. Después tenemos las distintas escalas y categorías que se formaron en esa ley. En el 88 el reglamento de ingreso, formación y promoción, la promoción interna por concurso, oposición y antigüedad selectiva, las pruebas de acceso a la categoría de policía son un reconocimiento médico, las pruebas físicas, el psicotécnico, pruebas de conocimiento, y se realizan en el centro, que en aquel entonces se llamaba Centro de Formación, no Escuela Nacional de Policía, se llamaba Centro de Formación de la Policía, se llegó a llamar, y tenían lo de la básica un curso y un periodo de prácticas. Y para la ejecutiva o para la categoría de inspector, las pruebas de acceso eran prácticamente iguales, a los que se añadía las pruebas de conocimiento, que incluyen la contestación a un caso práctico ante un tribunal, y después, en vez de un curso, son 2 cursos académicos y un periodo de prácticas para llegar a alcanzar el empleo de inspector. En el 89, esto ha sido un largo camino, que yo no sé si tampoco voy a incidir mucho, porque no sé si el actual jefe de la división de formación incidirá esta tarde en esto, entonces no le vamos a pisar el tema, pero bueno, hacia la formación universitaria de los inspectores, que comienza con nuestra promoción al pedirnos el diplomado universitario, pues teóricamente 3 años más 2 de formación en la escuela, pues teóricamente era fácil alcanzar la licenciatura. Pues no, se tardó muchísimo tiempo, en muchos grupos de trabajo, muchísimas historias con las universidades, hasta llegar se nos reconoció en un principio el ascribirnos al grupo A de la Administración, pues porque hasta ese año pertenecíamos al grupo B de la Administración. Y bueno, han sido cosas que se han ido logrando con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. En el 2000 se consigue nosotros entramos en el 86, y en el 2000 se consigue la equivalencia del nombramiento de inspector como licenciado universitario. En el 95 hay un nuevo reglamento de procesos selectivos, tampoco voy a entrar mucho. Lo que sí que es cierto es que se produce, o lo que se pretende es toda la formación policial integrarla en el sistema educativo general. De alguna manera, integrarla en ese sistema. Se establece la antigüedad selectiva, el concurso oposición y la oposición libre como formas de acceso y de promoción. En el 98 hay una reforma de ese programa de estudios. Lo más se desarrolla ya un diseño curricular. El plan de estudios tiene una estructura modular. Estoy hablando de formación de la básica. Hasta entonces era una formación muy tradicional, del profesor explica y el alumno escucha. Aquí ya se intenta adecuar más esa formación a la práctica policial. Se establecen una serie de módulos. Esa serie de módulos están integrados por una serie de asignaturas que se imbrican unas con otras y se hacen después una serie de prácticas. Pasamos al 2005 y llegamos a la adecuación a lo que se llamó el Espacio Europeo de Educación Superior, que todo el mundo conoce como el plan Bolonia. Hubo que adaptar toda la formación y, de hecho, la Escuela de Policía fue una de los pioneros en integrar este
este sistema de los ECTS, el Sistema Europeo de Transferencia de créditos y acumulación de créditos. Y ya en el primer curso, en el 2006-2007, que fue uno de los pioneros, junto con alguna universidad por ahí, fueron los primeros en integrar este sistema, que ya tenía una estructura de máster profesional. Y no acaba la cosa, porque después, en el 2011, resulta que también existe una modificación también con los sistemas de grado, de máster y doctorado, que también hubo que adecuarse. Lo que pasa es que ya se había hecho un trabajo previo, con lo cual fue relativamente más sencillo, y en el 2011 se logra la equivalencia de inspector, del nombramiento de inspector a máster universitario oficial. Veis que es una carrera de fondo. Y llegamos al 2021 con la reciente creación, bueno, el 2021 ya no es tan reciente, pero bueno, el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional, con una serie de objetivos: impartir enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos universitarios, es decir, hacerlo dentro de la propia corporación, ¿no? Formar a los policías en la formación que precisan para ir ascendiendo, porque cada vez que se asciende necesitas una titulación determinada. Entonces, esa titulación determinada, en vez de conseguirla en el exterior, la conseguimos en el propio centro universitario. Y esa es una de las principales finalidades, entre otras. En el 2022, un nuevo reglamento con algunas características que tampoco voy a entrar. Una es la supresión de la estatura mínima, que también se puede entrar con cualquier estatura. La eliminación de ciertas causas médicas. También se refleja específicamente como causa de exclusión el consumo de drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas, estupefacientes, algo que es lógico, pues se especifica para que no haya problemas después de recursos y cosas de este tipo. Y el ascenso a todas las categorías por los sistemas de antigüedad selectiva y concurso oposición. Antes, para comisario, un minuto, ya termino. Comisario principal solamente era por antigüedad selectiva, y para oficial solamente era por concurso. Entonces, ahora ya todas las categorías son por antigüedad o por concurso. Y creo que ya termino. Esto es, en el 2023 se consigue la equivalencia para los oficiales de policía, que reúnan una serie de requisitos que ahí se especifican, como técnico superior correspondiente a la formación profesional. Y después la última diapositiva, que es la mejor, que es esta. Vale, muchas gracias.